holísticafm.net, haciendo un clic en tu mente. Hola, muy buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos al Racimo Perceptivo. Estamos transmitiendo en directo desde Barcelona para todas partes. Espero que hayan tenido una muy linda semana. Si hay gente del otro lado, como siempre, los invito a participar, a saludar, a escribir, a preguntar. Y si no, bueno, yo desarrollaré el programa, como siempre, desde mi espacio de transmisión. Estamos en un momento muy especial, muy especial del año. Estaba reflexionando porque nos estamos acercando al solsticio. El solsticio, que es una palabra que deriva del latín, que significa literalmente sol quieto. Entonces, acá en Barcelona, en el hemisferio norte, estamos transitando el próximo solsticio de invierno. Y nos estamos acercando a esta fecha tan especial, que los que están del otro lado, en Argentina, están en el momento completamente opuesto. El sol se va a detener en su cenit, en su punto más alto, y la energía que se maneja es completamente diferente. Para los que les interese el tema del solsticio de verano, hay un programa que sería como, no sé si el quinto, el sexto que hice del Racimo Perceptivo, cuando fue el solsticio de verano, acá en Barcelona, o bueno, en el hemisferio norte, y se desarrolla un poco todo este tema. El programa se llama Solsticio de Verano y el Fuego Purificador, algo así, o Solsticio, el Fuego Purificador, no sé, por ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Acá estamos entrando al invierno y el sol se detiene, pero en su punto más bajo. Entonces, es una época bastante intensa porque la oscuridad está en su punto más álgido. Básicamente, como en el norte el sol está en su punto más bajo, va a ser la noche más larga del año. O sea que es un tema que ancestralmente tenía mucho peso. ¿Por qué? Porque el sol se detiene, se decía como que el sol moría, y después vuelve a retomar su marcha para ir creciendo hasta su punto más álgido, que sería el que están viviendo en el sur, en su viaje. Entonces ahí es cuando se dice que cuando empieza a moverse y a comenzar su movimiento ascendente, es el sol invictus, el sol invicto, que se llama el sol invencible, que es como el renacimiento del sol, es como la muerte y el renacimiento del sol. Y un poco ese es el simbolismo de lo que estamos viviendo en este solsticio de invierno, en esta parte del planeta. Y también esto conecta mucho con ciertas teorías, llamémoslo, que hacen que las fechas de ciertas religiones, muchas de este planeta, el nacimiento de su Mesías coincide con el renacimiento del sol. Entonces, como que han habido sincronicidades y todo esto, pero bueno, esto es otro tema muy interesante para mirar, pero no es de lo que quería hablar, solamente lo conecto como un dato a tener en cuenta cuando uno va enlazando historias y detalles que hay por aquí y por acá. Una cosa que me llamó mucho la atención es que acá en Cataluña, después de todo el movimiento que hubo de la independencia, de la aplicación del artículo para mantener el orden constitucional y todo eso, se convocaron las elecciones. Y todo el mundo está muy sorprendido porque las elecciones caen el jueves 21 de diciembre. Y no es normal. No es normal que unas elecciones se desarrollen un jueves. Pero, casualidad o no, justo es el jueves 21 de diciembre. Y en ese momento es un momento astrológico en el que se está desarrollando este solsticio. Quiere decir
que el solsticio de invierno es un momento para reflexionar, concentrarse y estar en conexión con uno mismo y con la tierra y con el sol sobre todo, que es el que nos da la vida. Y bueno, es un poco trabajar esta conexión cuerpo, mente, alma y a su vez ir hacia lo superior, que podría ser en este caso el sol y la tierra claramente. Pero ¿qué pasa? Nos meten en el programa de las elecciones, que implica que es un programa de división y de separación. Entonces a mí me parece bastante llamativo esto, que es un dato que me divierte porque nadie lo tiene en cuenta, pero es eso, es como que en estas fechas donde antiguamente uno podía estar en comunión o en unión, se desatan muchos conflictos en todas partes, en cada lugar del mundo, que refuerzan todo lo contrario, que es la división, el odio y básicamente eso, la separación del ser con lo que hay ahí de grande para conectar. Entonces también este es otro de los datos que voy enlazando por aquí y por allá como parte de mi observación, simplemente. Uno observa y a partir de la observación puede decir, casualidad o no, pasa esto, casualidad o no, pasa lo otro. Y nadie es dueño de la verdad, así que es interesante, como siempre, reflexionar, replantearse las cosas, lo que sucede ahí afuera y como pienso en el título personal de lo que sucede adentro. Entonces, para los que estamos en la parte norte y está sucediendo esto que comentaba, que es la noche más larga del año, el momento de máxima oscuridad, sin embargo es un momento de concentración, de recogimiento, de reflexión, de balance, y es un momento muy interesante para cultivar la energía. ¿Qué quiero decir con esto? Es un momento para concentrarse, hacer balance. Un poco raro. No sé qué está pasando. Espero, bueno, cualquier cosa me avisas, Cristian, si está saliendo bien o no la transmisión, que justo me salió un sonido extraño. Pero lo que comentaba es que es un momento muy interesante para trabajar profundo. También del otro lado del mundo, ahí en el sur, en Argentina y en todos los países del hemisferio sur. Pero claro, es totalmente opuesto. Ahí son un ruido de José. Gracias, Cristian. Sí, fue un poco extraño, pero solo que me distrajo, pero todo está bien. Lo que comentaba es que, claro, en el hemisferio sur, la cantidad de energía que se recibe es tremenda. Entonces es todo lo contrario de lo que sucede de este lado. De este lado estamos a mínimos. Entonces es muy fácil entrar en estados, no sé, depresivos, en general, de tristeza, o están ocurriendo, es una época donde ocurren suicidios y cosas así, porque estamos a mínimos. Pero si uno es capaz de focalizarse y de concentrarse, es muy interesante, es muy interesante. Entonces, por ahí va un poco el trabajo interior y el trabajo exterior, en no dejar de hacer,
no dejar de hacer, no dejar de proponer, sobre todo para uno mismo, lo que se quiere mejorar, o lo que se quiere, bueno, conseguir resultados más positivos. A veces para conseguir estos resultados más positivos hay que cambiar los métodos de acción. Es un poco algo que conecta con lo que hablábamos de la zona de confort. Muchas veces se confunde esto de la zona de confort con estar muy cómodo y confortable, y como hablábamos el otro día también con Amatista, que me invitó a su programa, es un espacio de estancamiento que uno tal vez no percibe porque está acostumbrado, pero esta dupla del acostumbramiento y el estancamiento pueden hacernos cautivos al final y drenarnos todo el potencial, porque tenemos unos límites muy establecidos y no vamos a más, cuando podríamos ir perfectamente a más si pusieras un poquito más de nuestra parte. De nuestra parte, no digo que venga, no sé, algo de afuera, no sé, como esto de esperar a ganar la lotería y no sé qué, y es como poner tu esperanza en que venga algo externo, sobre todo dinero, para poder realizar, no sé, la vida que siempre quisiste. Pero tal vez es toda una ilusión, porque puede venir todo ese dinero y al final tu vida va a seguir siendo algo que no tiene un sentido, pero tal vez tiene un apoyo material. Entonces, saber si uno está cumpliendo con su propósito, o si uno tiene un propósito, es todo un desafío para vivir, para ir por la vida, digamos. Saber si uno tiene un propósito, saber si la vida de uno tiene sentido, o simplemente va por la vida creciendo, tal vez reproduciéndose y trabajando para pasar cada día con las necesidades básicas, que es a lo que nos programan básicamente, a que podamos tener un trabajo, generar unos ingresos y con esto sobrevivir. Pero muchas veces ese trabajo no te gusta, no te da la felicidad, no es fácil. Son pocas las personas que pueden tener un trabajo que los, no sé, que les dé vida, que los apasione, que quieran volver cada día a hacer tantas horas. Es un tema bastante delicado. Y como a veces todo está enfocado a la productividad y el generar beneficios, ingresos, las cuestiones más lindas, por ejemplo, no sé, hay gente que le gusta la danza o la música, el cine, no sé, sobre todo el mundo de las artes está bastante complicado para poder desarrollar una carrera. No digo que no es posible, para nada, por supuesto que es posible, pero el camino es más difícil que si te planteas hacer otro tipo de profesión. Entonces, muchas veces la esperanza se pierde porque o uno mismo se pone los obstáculos, o tu entorno te dice, no, por ahí no es, con eso no vas a hacer nada, o porque la primera tormenta en el camino decidimos no seguir. Y esto es un error, porque siempre van a haber tormentas. Y por ahí van a haber temporales así largos, difíciles. Pero si no aprendemos a transitarlos y a poder ver lo que es estar en un estado de normalidad, no vamos a obtener esa fuerza que es una fuerza, al final es la fuerza del espíritu,
¿qué se puede decir? Es un estado físico, mental y espiritual. Entonces, sobre lo que estaba hablando antes, de que por estas fechas, al final todo el año, siempre van a haber todo tipo de conflictos, divisiones o elecciones, donde uno tiene que escoger entre una gama o- bueno, de resultados preseleccionados. No hay, no hay mucho más que esto. Es una forma también de quitarnos la atención sobre nosotros mismos, porque siempre estamos poniendo esa atención en lo exterior, en si tal o cual persona que representa tal o cual partido o organización va a resolver nuestros problemas, tanto los individuales como los colectivos. Y después, bueno, la historia de la modernidad, de nuestra modernidad, y no tiene buena pinta. No veo que haya un horizonte positivo con estos modelos. ¿Por qué? Porque nadie se está planteando, vamos a rehacer el modelo energético por algo sostenible, limpio y libre para el desarrollo de la humanidad, para que liberemos nuestro potencial y sanemos a la Tierra. Nadie va a decir eso, jamás. ¿Por qué? Porque va en contra de los intereses de las pocas personas que de verdad mueven los hilos del poder, los hilos del poder político y del poder económico y todo lo que está ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que toda la gama de opciones que vamos a tener para escoger van a estar siempre cuidadosamente preseleccionadas, incluso cualquier arrebato que parezca de ideas libertarias que aparezcan por ahí, van a estar controladas por, por esta gente. Se puede ver muy bien lo que pasó acá. Lo que pasó acá en Barcelona, en Cataluña. Es un ejemplo muy claro. Parece que sí, pero no. Y si hubiera sido que sí, tampoco vamos a salir de la fórmula que, o las fórmulas que ya teníamos. Entonces, ligando temáticas, ¿cómo salimos de la zona de acostumbramiento y estancamiento? Dinamitando, reinventándonos, ¿no? Esto estamos hablando de lo individual o en lo colectivo también. A ver, me está mandando un mensaje Cristian que se ve un poco mal. Bueno, te vuelvo a llamar. Vale, como lo veas. Como lo veas. Hacemos un pequeño corte, y vamos a estudios. Bueno, volvemos después del corte. Bueno, es la primera vez que hacemos un corte en holística. Ahora se ve bien, me dice Cristian. Gracias. Bueno, un poquito de agua. Bueno, los que se pregunten por qué cambié mi escenario desde que volví de Senegal, resulta que cuando volví de África,
me encontré con que en mi casa se cortó un cable, el cable del ADSL, y no tenía servicio de internet. Y desde que eso ocurrió hasta ahora, todavía no lo han arreglado. Entonces, por suerte, tengo gente querida como Malik y Catrín. Malik, el chico que estaba la semana pasada como invitado, que me cedieron su espacio en su casa para que pueda transmitir, y ahora estoy transmitiendo desde acá. Nada, quiero aprovechar para agradecerles, porque no es lo mismo hacer por ahí en el racimo perceptivo desde alguna conexión, no sé, en una cafetería o algo así, que estar en un espacio privado y bueno, más acorde para poder conectar y transmitir, porque al final uno se está abriendo desde adentro y no es fácil. El otro día desde Senegal tenía todo este lío de los niños alrededor y bueno, te hace hacer un esfuerzo extra la concentración y también hablar más fuerte. En cambio, acá me siento tan cómodamente hablando en un tono normal y sé que se escucha bien del otro lado. A ver, ¿quién dice? Ramiro. Hola Rómulo, muy lindo escucharte. Hola Ramiro. Aquí en Argentina hay un caos tremendo y vos das paz a los oídos. Bueno, gracias por tu comentario. Sí, estuve viendo un poco lo que está pasando y refuerza mi teoría todo esto de que se busca el caos y la división, particularmente en estas fechas tan potentes donde uno debería estar, no uno, todos, el colectivo y también uno en lo individual, podría estar conectando con la esencia misma del universo y de la vida y reforzándose y, bueno, conectando también con los objetivos y los propósitos del alma misma, y sin embargo te meten el programa de división y básicamente estos son marranadas, pero que bueno, creo que se entiende la palabra, ¿no? Es cosas malas que hacen desde el sector político para joder a las personas, joder a los seres. Da igual, unos se favorecen, otros no, pero la división es lo que reina, y el caos y el odio. Por tanto, nos desviamos de nuestro objetivo, que sería unión, paz, abundancia y todo esto. Entonces, bueno, todo mi amor para Argentina, fuerza, y espero que se pueda superar el odio y sobre todo que se pueda conectar con lo más lindo que hay dentro de cada uno. Porque, por ejemplo, recién viniendo para acá, caminando desde la estación de tren donde me bajé hasta la casa de Malik y Catrín, donde estoy, me crucé por un lugar que siempre escriben frases así, cambian las letras y ponen frases. Y la frase de hoy, que era una frase original que nunca había estado antes, decía: mi patria es tu corazón. Y me llegó. Mi patria es tu corazón. Y me imaginaba, no sé, a un político, al presidente de turno diciendo eso, ¿no? Como, mi patria es tu corazón. Evidentemente nunca va a pasar, pero me llegó y bueno, me sacó una sonrisa y buenas sensaciones. A ver, Marcia, Rómulo, mis besos de California, estás bellísimo. Gracias, Marcia. Besote grande desde Barcelona hasta California. Gracias por escribir, gracias Ramiro, gracias Marcia. Es muy positivo, como siempre, que escriban de otro lado, porque si no, esto parece el monólogo de Rómulo. Y me gusta más cuando es algo participativo, comunicativo.
porque siempre la dinámica del presente nos lleva a esto, a ver estas situaciones y poder, bueno, como lo más interesante siempre digo es reflexionar y mirar hacia adentro, porque, por ejemplo, el caos que hay en Argentina, que también lo hay acá hay un caos tremendo, desde desde, bueno, no sé si están al tanto de toda la movida, pero, ¿no? De la independencia y todo esto, lo que hablaba antes. La sociedad está fracturada, la división es, es tremenda. Y ahora se paró un poco con la represión, digamos, y con la acción violenta de las fuerzas que, bueno, que quieren garantizar el orden, y se está apostando por, digamos, por lo político. Pero he visto lo que está pasando en Argentina y vi que hay mucha represión fuera de lugar para mí, porque no se justifica, no se justifica. Quiero decir, si los políticos quieren hacer sus leyes, que las hagan, que blinden el Congreso si quieren, pero que dejen protestar a la gente aunque tiren piedras. ¿Por qué? Porque en todo caso los violentos van a ser ellos. Ahora, si pones a disposición, con el dinero público, pones a disposición de tus fuerzas de seguridad todo tipo de armas y de métodos para ejercer la violencia y reprimir, eh, no sé, para mí eso es ser corto de miras, corto de miras. Pero también tiene una intención, que es meter miedo y mostrar el poder, ¿no? Tengo estas pistolas, tengo estos escudos para protegerme y tengo todas estas cosas. Bueno, vamos, vamos a ver qué escribió Marcia. La unión hace la fuerza, si nos dividimos nos desestabilizamos. Muy lindo lo que comentás, Marcia. Pienso lo mismo, pienso lo mismo, totalmente. La unión hace la fuerza. Y sobre todo estar uno unido, con uno mismo. Porque todo esto que sucede en el exterior también es un reflejo de lo que puede pasar dentro de uno, porque uno puede estar confundido, inseguro, no sabe con qué bando quiere estar, y tal vez hay que dejar un poco de lado todos los bandos de fuera y los conflictos y, y apartarse un poco para ver cómo está uno, porque si uno se mete también dentro de... Es como entrar a un mar revuelto con muchas olas. Si no sabes nadar bien, lo podés pasar muy mal, incluso te podés morir o te puede llevar a la muerte. Entonces, por ahí, a veces es preferible contemplar esto, ver cómo se despliegan todas esas fuerzas y y no entrar en el juego. Y por ahí puede parecer cobarde lo que estoy diciendo, según quien lo interprete de la forma que se interprete, pero quizás lo estoy enfocando desde el punto de vista de lo que hablaba antes, de, por ejemplo, concentración, cultivar la energía, aumentar la energía, focalizarse uno en los objetivos de crecimiento interior sobre todo y exterior, analizar. ¿Por qué? Porque como te digo, todos estos políticos los podés ver haciendo sus reformas y sus movidas, por ejemplo, lo que está pasando en Argentina, que se está metiendo con los jubilados y no sé qué, y básicamente estamos hablando de escasez, de quitar, de si teníamos esto, ahora vamos a tener un poco menos. Y a su vez se puede ver la opulencia
de los métodos violentos, supuestamente de defensa, pero que pasan al ataque para hacer una demostración de poder, y toda esa parafernalia, al final, a mí lo único que me hace ver es escasez, carencia, odio, oscuridad, represión, opresión, todo lo negativo básicamente del género humano, todo lo negativo. Por ejemplo, si existiera la intención de hacer el bien realmente, por ahí estaría ocurriendo todo lo contrario. ¿Qué? Que nuestros abuelos estarían viviendo una jubilación realmente, como la palabra, ¿no? De júbilo, que viene de felicidad, ¿no? Bueno, me hace gracia porque es un poco triste, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un país tan grande, tan rico, con tantos recursos, se esté matando bueno, por cómo se reparte el pastel? Que el pastel se lo comen cuatro y, y se quedan todos los demás repartiéndose las migajas. Y siempre está esto de, no, porque unos no trabajan, porque los otros sí, nosotros mantenemos a esto. Pero bueno, el discurso conservador al final también es un discurso de miedo. Quiero conservar lo que tengo por miedo a perderlo. Y no estamos hablando de crear abundancia, crear riqueza. Tal vez el crear riqueza está enfocado desde el crecimiento exponencial, y al final ese crecimiento exponencial lo único que está haciendo es saquear la tierra y los recursos. Entonces, ahí llega un punto donde habría que ver cómo se puede hackear, no saquear, hackear esta mentalidad, reprogramar la mentalidad y darle la vuelta al pastel, ¿no? Es como decir, o a la tortilla, o al panqueque, a lo que es, da igual, darle la vuelta a la historia. Como por ejemplo, si yo que ahora estoy transitando el solsticio de invierno y la entrada del invierno, pudiera ser así, darle la vuelta y de golpe estar en el verano. Bueno, tal vez tomando un avión no puedo hacer, pero lo que quiero decir es que se podría ver cómo generar abundancia dándole el, el beneficio a la tierra, por ejemplo. Y dándole el beneficio a la tierra, podríamos darle el beneficio a los seres que la habitan, los animales, las plantas y los seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos muchas veces nos olvidamos que necesitamos a las plantas y a los animales para vivir, porque desapareceríamos como especie. Si se sigue rompiendo el equilibrio, se ve claramente, hay muchos estudios que lo muestran. Por ejemplo, desaparecen las abejas, desaparece la humanidad. Y así se pueden ver un montón de enlaces, de dependencia, de la simbiosis. Entonces, habría que mirar esto. Para mí es el objetivo de... Bueno, a nivel exterior, un poco mi trabajo es eso, es poder hacer que la tierra se regenere y a partir de eso, de ese beneficio para la tierra, se beneficia a uno y el entorno y los seres. Pero claro, es entrar en un discurso que parece utópico. Si me pusiera a hablar cara a cara con cualquiera de los que están sentados en los congresos de cualquier país de este planeta. A ver, Carla dice, hola Rómulo, un placer verte y escucharte. ¿Por qué las crisis? Hola, hola Carla, también un placer leerte. ¿Por qué las crisis se dan en estas fechas tan repetitivamente? Bueno,
es esto que lo vengo comentando desde el principio del programa, que casualmente, casualmente es una fecha muy potente la que estamos la que estamos por transitar ahora. No porque sea el fin de año, sino porque es el solsticio, que es el momento del año en el que hay un cambio. Acá es la muerte y el renacimiento del sol, o sea, la máxima oscuridad y poco a poco ir reconectando y recogiendo esa energía que nos brinda el sol. Y en el hemisferio sur, en este caso, se da todo lo contrario. En este caso, estoy hablando porque hoy es 18 de diciembre y dentro de 3 días, 2 días, estamos ya entrando en esta fecha. Entonces son fechas a nivel astrológico, universal, tal, son fechas muy potentes, porque se mueve una energía. Y si los seres trabajáramos ese alineamiento, podemos conseguir muchos recursos. Estoy hablando de lo individual. Ahora, imagínate si a nivel colectivo trabajáramos en decir, por ejemplo, no sé, en estas fechas vamos a hacer esto, algo más constructivo. Bueno, el potencial es grande, porque es algo que no es nuevo. Esto viene bueno, es conocimiento ancestral. Hoy se puede llamar pagano, pero lo que quieras. Al final, eh, no es casualidad que las fiestas que hay por estos días en nuestro mundo occidental, ¿no? Al final estas fiestas son un refrito de fiestas anteriores. Por ejemplo, las Saturnalias de los romanos. Pero bueno, este es otro tema. Lo que quiero decir es que al final, cuando deberíamos estar trabajando la unión, la reconexión y los propósitos elevados y abundantes, ¿qué sucede? Hay división, conflicto, odio, represión y todo lo negativo. Entonces, desde mi punto de vista, es parte del programa. Del programa me refiero más como lo que sería como la Matrix, el sistema, y para divide y reinarás, o divide y vencerás, para mantenernos ahí cada vez más bajos, cada vez más dormidos, o cada vez más desconectados de nosotros mismos y de la esencia de la vida. Marcelo dice: buenas, Rómulo, un placer escucharte. Muy buenas tardes, Marcelo, muchas gracias por escribir también. Y es un placer también leerte, a vos, a Carla, a Marcia, a Ramiro y a los que estén. Para mí es muy positivo porque le da, le da color al programa, aparte bueno, de los cuadritos que tengo acá tan bonitos con escaleras, con tanto simbolismo. Es algo que, bueno, que me da esta gratificación instantánea, porque si no, siento ahí como que estuviera ahí mucho bla, 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 y nada, salud con agua. Así que, sobre lo que veníamos hablando y sobre lo que me comentaba Carla de por qué hay tantas crisis en estas fechas repetitivamente, es interesante tomar en cuenta que también las crisis pueden ser oportunidades, porque es lo que hablábamos de cómo salir a veces de esa zona de confort, de esa zona de estancamiento o de acostumbramiento. A veces uno no tiene la forma de salir de esos parámetros que rigen su vida y que por ahí uno ni se da cuenta y ahí está bien. Pero viene una crisis y te sacude, ¿no? Te sacude la visión que tenías o bueno, la comodidad
de esa situación y podemos pensar esto de que la crisis es una oportunidad. Es una oportunidad para dar un salto y en ese salto poder conseguir nuevos resultados, resultados favorables, o aunque se tenga que transitar lugares complicados y difíciles, tormentas temporales, por decirlo de alguna manera metafórica, ese tránsito nos puede llevar a un lugar mucho más positivo, de más calma y de más control sobre nuestras vidas, la vida de uno mismo y sobre todo sobre los impulsos externos, porque, no sé, puede ser que no esté de acuerdo con lo que sucede ahí afuera, pero no por eso tengo que proyectar odio, por ejemplo. Puedo pensar que es, que es una marranada, como lo que está sucediendo, que es algo así con mala intención, pero tampoco eso, proyectar eso, porque cuando uno proyecta el odio, se focaliza en el odio, es como que está con el dial de su radio captando esa frecuencia, que es una frecuencia baja. Y eso genera por ahí atraer cosas más negativas. En cambio, si dentro de toda esa división y odio reinante y conflicto constante que nos ofrecen por estas fechas sobre todo, si podemos tener la capacidad de con nuestro dial sintonizar una frecuencia un poquito más elevada, como la frecuencia por ahí del amor, enfocándose por ahí en la familia o en los seres queridos o en lo que uno no quiere, que es algo que se puede hacer también en estas fechas, eh, podés lograr quizás atraer energías más positivas, porque esto de la atracción funciona así, pero funciona sobre todo según nuestra capacidad de- de emitir pensamientos y también de captar, porque cuando nosotros captamos lo que recibimos, se genera ahí un proceso y en ese proceso, por ahí de reflexión o de análisis, lo que esté sucediendo, eh, todas esas vibraciones que se mueven ahí, generan las, las reacciones. Entonces, es lo que está pasando, por ejemplo, con esto de lo que se puede ver en Argentina o lo que se puede ver acá, que a veces es como cavar, cavar un pozo y en vez de poner, no sé, tierra nueva, no, se cava más y más y más y cada vez se va más hondo, más hondo, más hondo y por ahí cuesta salir después de esto, porque, porque no estamos por por el camino equivocado, la fórmula equivocada. Pero bueno, no me quiero meter tampoco en eso, en el análisis puntual por ahí de lo de lo que pasa en Argentina o de lo que pasa acá, porque es muy grande el nivel de conflicto y es muy heavy, muy hardcore lo que está pasando. Y seguro que cualquiera que me escribiera acá y me dijera, no sé, en El Salvador o en Venezuela o en Colombia, seguro que si nos ponemos ahí a mirar, vamos a encontrar movida. Incluso ahora mismo creo que en Honduras está ocurriendo un conflicto por la elección, porque se dice que uno salió electo y el otro no se lo reconocen, y bueno, la historia, la historia se repite, como ha pasado en México, como ha pasado en Estados Unidos, y pasó en tantos lugares. Es un tema que es difícil de gestionar.
sobre todo cuando por ahí hay una persona que obtiene unos resultados, pero van en contra de los cuatro que manejan los hilos del poder y hacen así y al final no ganaste. ¿Por qué? Porque siempre las cosas tienen que salir como estaban previamente diseñadas. Quiero decir que por ahí si hay un margen de originalidad que ahí aparezca, incluso tiene que estar controlado. Y si no está controlado, bueno, siempre hay unas fórmulas para poder cortar esto. Pero me quedo con la frase de Neruda, de podrán cortar una flor, pero no podrán detener la primavera. Es un poco ese el sentimiento que tengo en relación al potencial de los seres humanos, porque los seres humanos tenemos un potencial impresionante. El tema es que está ahí estancado, olvidado, subestimado también, y por ahí el hecho de estar siempre en general esperando que esa solución al conflicto colectivo, incluso el conflicto individual, venga de afuera, hace que toda esa fuerza que yace dentro de uno, que está dentro de uno, a muchos niveles, y esa capacidad de generar cambios positivos, tanto dentro como fuera, se estanque. Y volvemos a conectar con la temática de la zona de confort como una zona de estancamiento o de acostumbramiento. Y volvemos a conectar también con esto que lo comentaba el otro día en el programa de Charlas con mi alma con Amatista, de que muchas veces las creencias adquiridas, los sistemas de creencias adquiridos desde que nacemos en este mundo, que son sistemas de creencias heredados generación tras generación tras generación, muchas veces estos sistemas de creencias también son nuestro techo, son nuestra zona de confort, son nuestra zona de acostumbramiento y nuestra zona de estancamiento. ¿Por qué? Porque al tener estos límites tan claramente establecidos, no podemos ver todo lo que hay fuera de esos límites y que nos pertenece, tanto a los seres individuales como al planeta completo. ¿Por qué? Porque nosotros somos como células del planeta Tierra. O sea, somos parte del planeta. Pero estamos divididos, estamos desconectados. Estamos cada uno... Bueno, es el programa. El programa, me refiero como al software, ¿no? que tenemos. Y es interesante poder tener la capacidad de, sin dejar de participar de esta realidad colectiva que tenemos, poder contemplar que hay algo más allá de los límites de nuestra percepción, hay algo más allá de los límites de nuestros sentidos, hay algo más allá de los límites de nuestras creencias. Ahí lo dejo. Creo que al programa de hoy le voy a poner más allá de los límites. Me gusta esta frase porque como que bueno, siempre según lo que se va trabajando o lo que se va desarrollando, siempre es como que intento sacar una idea motriz ahí del programa. Había empezado por ahí con el tema del solsticio de invierno que me toca y de lo que es la oscuridad reinante y a su vez el cultivo de la energía, la concentración, la focalización y el trabajo. Pero también sé que del otro lado están viviendo
todo lo contrario, sino que el sol está en su cenit, la energía está a tope, a full ahí, y entonces un poco como que no es justo por ahí, para mí, que este programa quede ahí colgado para el futuro, para quien se lo encuentre como enfocado solamente en esto del invierno, por decirlo de una manera, el invierno del norte que tenemos. Entonces, el ir más allá de los límites, el, el poder contemplar cuáles son nuestros límites y solamente aunque sea tener la fantasía, diría, de ir ahí a esas zonas, como quien se quiere ir a una aventura a explorar, eh, me quedo con eso, me quedo con eso. Por ejemplo, para mí, siempre lo digo que el salir de mi zona de acostumbramiento y estancamiento, lo más, lo más loco y lindo que para mí es eso, es irme cuando me fui a la selva del Amazonas, o me voy los viajes que hago por África. Esto a mí me saca claramente de ciertas zonas bueno, de acostumbramiento de los límites que tengo en la vida y me hace conectar con otras realidades, sobre todo con la realidad natural, un poco más virgen en comparación con el avance de la ciudad y de la tecnología, y también con la realidad interior y con los conocimientos de los pueblos ancestrales. Y, y, bueno, en mi caso lo considero positivo. No todo ha sido bonito, he tenido situaciones difíciles, pero al final tengo muchas ganas de volver a la selva del Amazonas, por ejemplo, o alguna selva por ahí, o siempre tengo ganas de volver al continente africano, y es durísimo, pero es durísimo. No sé si mucha gente cuando lo hablamos me dice, no quiero saber nada, pero es el desafío. Pero siempre digo que cada uno tiene que encontrar su desafío, no necesariamente, no hay que irse a ningún lado. Por ahí el desafío es desconectar el WhatsApp o desconectar el teléfono, desconectar el internet. Para mí estoy hace 2 semanas, te diría 3 semanas, si cuento África, 3, 4, casi un mes que estoy sin internet y conectándome solo para hacer el programa, y está buenísimo, porque estoy aprovechando para hacer un montón de cosas que estaban, bueno, que ocurría esto de la procrastinación, que se estaban siempre postergando por estar ahí conectado haciendo cosas. Y entonces uno vuelve por ahí no sé, en mi caso a escribir, a leer y a tener esos momentos de soledad bueno, tan productivos o entretenidos para, para el interior, porque son cosas difíciles a veces de contar, y cada uno tiene su forma de conectar, pero bueno, como para ir concluyendo, porque estamos cerca de la hora. Bueno, sé que hoy empezamos un poco más tarde, pero me imagino, Cristian, que me vas a decir que es la hora. Como para ir cerrando un poco la idea esta del programa, podemos mirar siempre hacia lo profundo del ser y tener en cuenta que los límites de los sentidos no son tan reales como parecen. Y a partir de esta idea o esta sensación, se puede ir hacia afuera y pensar o sentir lo mismo, que los límites que hay de nuestra realidad, de nuestra percepción, de nuestros sentidos, no son tan sólidos y tan inamovibles como parecen. Y eso implica que podemos llegar a movernos, aunque sea a un nivel mental, por muchas más zonas
de las que tal vez siempre nos movemos. Así que no sé, Cristian, ¿es la hora o estoy bien? ¿O seguimos un ratito más? No sé si me estás siguiendo, porque acá ya son las 7:01. Sí, es la hora, un minutito. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por estar ahí, por aguantarme acá con todo este discurso. Les deseo lo mejor, que tengan una muy linda semana. Mis bendiciones para todos donde estén. Mucha fuerza y estamos conectados. Nos vemos el lunes que viene a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima.